Esta charla también va a estar muy buena, es sobre trabajo remoto. Sabemos que ahorita el trabajo remoto también está como todo. Y bueno, esta plática se llama Trabajo remoto, lo bueno, lo malo y lo feo. Y para eso para esta charla tenemos a Luis Mejía. Y bueno, él es Senior Backend Engineer con más de 12 años de experiencia, es mentor para devs y digital workers que buscan trabajo remoto. Entonces, pues supongo que a muchos les va a interesar todo lo que Luis nos va a decir aquí. Y bueno, sin más, Luis, te dejo el micrófono y la cámara. Hola, muchísimas gracias a todas las personas que están acá en esta charla y muchísimas gracias también por la invitación, Alberto. Sí, voy a estar usando diapositivas, entonces voy a leer las preguntas hasta el final y los comentarios también hasta el final. Pero cualquier duda que tengan, por favor la hacen, lo vamos a extender, no importa si nos extendemos más de la cuenta, por acá tenemos disponibilidad de horario, así que voy a empezar. Cualquier cosa me interrumpen para decirme si se deja de oír o si se deja de ver. Vamos a empezar. Entonces, hola, mucho gusto. Mi nombre es Luis Mejía y la charla que les traigo es Remote Work, lo bueno, lo malo y lo feo. Trabajo remoto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Luis Mejía, soy Senior Backend Engineer, tengo más de 12 años de experiencia trabajando especialmente con backend en la parte de usando lenguajes de programación como Python y Ruby. Hasta el año pasado, todo el año pasado estuve trabajando en GitLab como backend engineer y en marzo de este año cambié de trabajar para GitLab a trabajar por cuenta propia, ya por cuestiones de que quería más flexibilidad, más libertad en ese aspecto. Yo trabajo de forma remota con equipos así distribuidos a través de todo el mundo desde 2015 y ya completamente remoto desde 2018. Además de ser Senior Backend Engineer, soy mentor para devs y digital workers que buscan trabajo remoto. Obviamente estoy enseñando lo que yo he aprendido en estos 12 años de experiencia y lo que he aprendido de todas las entrevistas que he hecho, las empresas con las que he trabajado y los distintos equipos con los que he estado. Entonces, el año pasado comencé mi propia comunidad. Soy fundador de la comunidad Six Figure Mentorship, que ha ayudado pues a muchísimas personas a preparar sus habilidades para la parte de trabajo remoto. Se llama Six Figure Mentorship justamente porque la idea es que alcancemos y superemos los ingresos de 6 cifras, que son $100,000, que alcancemos y superemos los $100,000 anuales. Por eso se llama Six Figure Mentorship. En el canal, en esta comunidad de Discord tenemos distintos canales y uno de los canales es los casos de éxito, y en esos casos de éxito vamos compartiendo los logros de distintas personas de la comunidad. Como aunque la comunidad se llama Six Figure, en realidad compartimos los logros de todas las personas de la comunidad, y algunos logros pueden ser conseguir su primer trabajo remoto, o hay personas que duplican, triplican, quintuplican su ingreso de un trabajo a otro. Y hay otros logros, como en mi caso, que es pasarme de un trabajo de tiempo completo a trabajar por cuenta propia. Eso es otro logro también. No solamente se habla de dinero, pero sí tenemos muchos canales para hablar de distintos temas. Así que los invito a visitar sixfigurementorship.com y unirse a la comunidad de Discord. Pueden también seguirme en Twitter como Luis Mejía Dev. Ya son más de 10,000 followers los que siguen el contenido de la cuenta. Y mis mensajes directos están abiertos. Pues si cualquiera me quiere escribir, puede escribirme. Doy mentoría gratuita 4 veces a la semana, llamadas de 15 minutos también. Pero de ya suficiente presentación, vamos a comenzar con la charla.
Esta charla se trata de lo bueno, lo malo y lo feo que yo he encontrado en el trabajo remoto, y para cada uno de los puntos yo les tengo cinco experiencias o cinco puntos relacionados a cada tema. Empecemos por lo bueno. Lo bueno del trabajo remoto, ya la mayoría lo saben, y por eso es que hay mucho auge en las personas queriendo trabajar de forma remota, porque sí, estamos todos claros que tienen muchas ventajas. Por ejemplo, lo bueno es la experiencia internacional. Cuando uno trabaja de forma local, está limitado a proyectos locales, desarrollados localmente, o tal vez a equipos locales. Pero cuando uno está trabajando de forma remota, lo bueno es que tenés exposición a equipos que son internacionales, están en todo el mundo, y también a proyectos internacionales. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando, uno de mis primeros trabajos en 2015, de mis primeros trabajos con equipos distribuidos, yo estaba en una modalidad mixta, donde yo estaba y visitaba la oficina, pero también trabajaba con equipos remotos de Paraguay, de Centroamérica, de proveedores de España, de Panamá, de Argentina. Entonces ahí yo empecé a ver eh, la experiencia remota y esta parte de trabajar para equipos internacionales. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel local muchas veces no se manejan las mejores prácticas, o tal vez hay una visión limitada de cómo se deben de hacer las cosas. Mientras que ya a nivel internacional ya tenemos exposición a distintos proyectos. Algunos pueden ser de escalas de millones de usuarios, y mencionarle un ejemplo, tenemos GitLab, por ejemplo. Ustedes, las personas de tecnología, están muy familiarizadas con la empresa GitLab y el alcance que tiene, y son más de 2.000 empleados, 2.000 personas trabajando en GitLab, y muchísimos de usuarios, y cientos de miles de transacciones para GitLab. Entonces, ese tipo de escala yo no lo puedo conseguir a nivel local. Entonces, la experiencia internacional es muy valiosa desde el punto de vista de trabajo remoto. Otro punto bueno son los salarios internacionales, que venía casualmente, Darwin estaba mencionándolo en la charla anterior, que cómo se va avanzando en los salarios, y no tiene ninguna comparación los salarios locales contra los salarios internacionales. Con decirles de que el salario mínimo en mi país por hora es aproximadamente $1.20 por ahí. Entonces, es increíble pensar cuánto se puede ganar con salarios internacionales. O sea, mi primer salario fue de aproximadamente $300. Yo empecé ganando $300, y recuerdo de que eso no me alcanzaba para vivir, la verdad. Yo ya estaba casado, pagaba renta de $150. Entonces yo ganaba $300, pagaba una renta de $150, o sea, literal el 50% de mi salario. Y es muy frustrante la parte donde vos ya hiciste, te preparaste, estudiaste, pero a la hora de buscar trabajo no encontraste trabajo. Entonces, eso es algo bueno de los salarios internacionales. Cuando yo me moví ya a trabajar completamente internacional, ya vi una gran mejoría. Por ejemplo, ya yo me acuerdo que pasé de ganar de $1,000 que estaba ganando en aquel entonces a $2,000, ya internacional mixto con equipo nacional, y luego a $3,000, y así se va creciendo y se va creciendo.
y se va creciendo y se van creciendo las metas. Y por eso ahora en la comunidad de Six Figure Mentorship, la meta es para todas las personas llegar a $100,000, por ejemplo, anuales. Entonces, ¿qué estamos hablando de $100,000? Son aproximadamente $8,333 mensuales. Esa es la meta. Y yo he visto y en la comunidad se comparten ofertas de trabajo arriba de los $100,000, porque hasta ahí llega la posibilidad que tenemos de trabajar de forma remota y ganar salarios internacionales. Si me siguen en las redes, me han visto en videos de YouTube, de TikTok, yo siempre menciono que el objetivo es trabajar 100% remoto para una empresa internacional con salario internacional. Y cuando yo me refiero a un salario internacional, no me refiero a los $1,000 o $2,000 que nos puedan pagar porque somos de Latinoamérica, porque pueden encontrar mano de obra barata en Latinoamérica. No me refiero a eso. Yo me refiero a realmente que reconozcan el valor que traemos a la mesa y que puedan pagarnos arriba eh, de 5,000, 6,000, $7,000, que estamos hablando de que ya sería un salario como que estuviéramos en el país de la empresa. Si la empresa es europea, como que estuviéramos en Europa. Si la empresa es estadounidense, como que estuviéramos en Estados Unidos. Eso es, al fin y al cabo, el logro y la meta. Entonces, uno de los beneficios es los salarios internacionales. Otro punto bueno de trabajo remoto es un mejor balance. Ya no tenemos que pasar 1 hora de ida, 1 hora de regreso en el tráfico, que yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en oficina, yo salía a las 7 de la mañana para llegar a las 8, 8:30 al trabajo. Era 1 hora, 1 hora y media de tráfico en dependencia de cómo estaba el congestionamiento. Y luego el regreso igual, salía a las 6:30 y venía tipo 8 a la casa. O sea, entre 2 y 3 horas diario, diario. Me acuerdo que mi hija a veces las encontraba dormidas ya, porque al día siguiente ya tenían clases, tenían que dormirse temprano. Las encontraba dormidas. Entonces me iba y las niñas ya estaban listas para irse a clase, eso está bien, pues las miraba y volvía, pero ya estaban dormidas. Y eso era de las cosas que más me molestaban. Y eso suponiendo que cumplía con el horario establecido, porque a veces me quedé hasta las 9, hasta las 10, hasta las 11 de la noche en oficina. Y esos son problemas, o sea, son problemas porque me acuerdo que con justa razón mis hijas me reclamaban, y papá, pero no te vimos. Y eso me molestaba muchísimo. Y es de una de las principales cosas por las que yo decidí sí o sí moverme al trabajo remoto. Otro punto es el balance entre vida laboral y vida familiar. Al estar en trabajo remoto, podemos hacer en paralelo algunas cosas de la casa, por ejemplo. A mí me gusta mucho del trabajo remoto que yo físicamente estoy con mis hijas. Aunque puede que estoy en una videollamada y ellas estén coloreando ahí a mi lado, o que yo estoy programando y ellas vengan, me den un abrazo, me den un beso. Físicamente yo estoy con ellas, no necesito que nadie me las cuida. Mis hijas no están en riesgo con ninguna otra persona porque yo esté ausente, esté en una oficina. Y ese es uno de los más grandes beneficios, yo no lo puedo describir, qué tranquilidad que yo tengo que mis hijas estén conmigo y no con una persona que se tuvo que contratar como niñera o como algo para que la estuviera viendo. Se sufría bastante cuando ellas eran bebés y yo estaba en oficina, sufríamos bastante porque las niñeras siempre había problemas con ellas, irresponsabilidad y cosas así. Entonces, ese balance se encuentra. Y también la parte de que si les gusta la parte de la vida nómada o vacaciones trabajando, siempre se pueden hacer eso. Yo ya lo he hecho, ya he viajado a conferencias en otros países y he trabajado desde esos otros países. Y eso es muy bonito. Es estresante, no lo vamos a negar,
porque lo que uno quiere cuando anda en otro país es andar conociendo. Entonces, cuando toca trabajar, pues ni modo, no puede salir. Pero es bonito tener esa flexibilidad de poder hacerlo y esa es una de las ventajas del trabajo remoto. Y hablo de trabajo 100% remoto porque hay empresas que dicen, no, que trabajo remoto, pero tenés que estar desde tu casa. Y eso es una restricción que tal vez no tiene coherencia, a menos de que sea por asuntos de seguridad y que le lleguen a instalar algo a la casa. Otro beneficio es incremento de productividad. eh, Como ya no llegamos frustrados del trabajo, del tráfico, por ejemplo, en las mañanas, ya no nos atrasamos, ya tenemos esa parte, ya no tenemos las charlas que interrumpían la concentración, ya no las tenemos en la oficina, pues aquellas charlas de café, de pasillo o que llegaba alguien tarde y toda la oficina eh, quedaba viendo que alguien llegaba tarde o los rumores de pasillo, ya no se tiene eso, no se pierde el tiempo en eso. Uno se enfoca en la productividad, tampoco te miden el tiempo con hora silla, la famosa hora silla. Ahora te miden el tiempo en base a tareas. Entonces, como base a tarea, vos te beneficias de terminar rápido, porque antes en la oficina, si terminabas rápido, no había ningún beneficio, tenías que esperar tu hora de salida. Entonces, ahora sí, terminas rápido, te pones a hacer la comida para comer caliente, desayunar caliente, almorzar caliente o cenar comida caliente. Es algo que hasta es mejor para la salud. Y otro punto positivo de trabajar remoto es que puedes trabajar de donde quieras. Y ahí abres las puertas a la famosa eh, al famoso digital nomad, a la vida de nómada digital. Es válido experimentarlo. No es para todas las personas. En mi caso, yo prefiero echar raíces, estar cómodo en mi escritorio, en mi oficina, en mi conexión de internet. No es igual a estar en una oficina en el centro de la ciudad con internet de fibra óptica, a estar en la playa con internet de radiofrecuencia, por ejemplo. No es lo mismo, no es la misma productividad. Entonces, se puede trabajar desde donde sea, pero hay que saber muy bien cuándo y por qué hacerlo para que tenga un poco de sentido. Ahora empecemos con ya estas partes ya las habíamos escuchado muchas veces, ya muchas personas lo manejan. Vamos a la parte que es distinta, que no se habla mucho de esto, la parte de lo feo y de lo malo. Lo malo de trabajar remoto, problemas de comunicación. La comunicación es principalmente escrita a través de correos, de Slack, de requerimientos en Jira o algún gestor de tickets. Entonces, la comunicación escrita carece de muchas cosas y es superada por mucho a la comunicación face to face, a la cara a cara. Entonces, si alguien te dice un mensaje, no tenés un lenguaje corporal que te diga, que te indique si se está riendo, si está bromeando, si es cálido, si está molesto. No tenés ese lenguaje de las manos, si se hace para atrás, si se hace para adelante, si está de brazo cruzado. No tenés esa interacción humana que facilita la comunicación y que hemos ido desarrollando como raza a lo largo de todos los miles de años que existimos. Entonces, no se tiene esa parte de la comunicación. Entonces, es difícil, representa un reto la comunicación. Hay que saber que los chats son asíncronos, la persona te va a contestar en su tiempo, no en tu tiempo, aunque te urja la respuesta, no te va a contestar en tu tiempo, en el tiempo que vos querés. Y no es válido que agarras el teléfono y le pegas una llamada, porque no funciona así. Al menos en una empresa donde se respetan los límites, no funciona de esa manera. Hay muchas videollamadas, a veces hay demasiadas videollamadas en exceso, justamente para tratar de minimizar eso.
pero es lo mismo con las videollamadas. Si se tiene la cámara apagada, solo se oye el tono de voz, pero no se ve la persona. Y aunque se tenga la cámara encendida, a veces solo se mira la cara de la persona y no se mira el resto del cuerpo que nos permite interactuar. Tampoco está esa facilidad donde te levantas de tu asiento y vas a la computadora de tu compañero o compañera de trabajo y le preguntas algo, o le tocas la puerta a tu manager y le dices, mira, necesitamos tomar esta decisión inmediatamente. No está eso. Eso no está. Y todo eso son retos de comunicación. Y cuando el equipo es distribuido en distintos países, cuando yo estuve trabajando para GitLab, eran 10 zonas horarias distintas en el equipo. En mi equipo, o sea, no es en todo GitLab, en mi equipo, en el equipo donde yo estaba trabajando, eran 10 zonas horarias. Habían personas en Rumania, en Austria, en Australia, en India, en Polonia, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Nicaragua. Entonces, se imaginan cada uno de sus zonas horarias distintas, cada uno trabajando a su propio ritmo, en sus propios asuntos. Es difícil y requiere una comunicación muy proactiva. Se tiene que estar claro en la parte de brindar todo el contexto posible cuando se haga una pregunta. No se puede no se puede mandar el mensaje de la que dice, hola, ¿cómo estás? Ese hola, ¿cómo estás? Te lo van a responder quién sabe en cuántas horas. No, tenés que ser directo y decir, hola, ¿cómo estás? Te estoy escribiendo para tal y tal y tal cosa. Estamos tomando la decisión de qué vamos a hacer con este requerimiento que están priorizando, cambiando de prioridad. Quieren agregarle unas cosas que no estaban consideradas en el ticket. Necesitamos tomar la decisión si vamos a cortar alguno otro de los criterios de aceptación, vamos a rechazar el nuevo requerimiento, vamos a aplazar la fecha de entrega y necesitamos ponernos de acuerdo con eso. Entonces, ese son el tipo de contexto que se le tiene que dar a un mensaje o una pregunta y muchas veces es cansado. Es cansado también la parte de que si quieres estar informado de todo lo que está pasando, es prácticamente imposible, porque hay tantos canales de comunicación vía texto. Digamos, imagínate un Slack que tiene 40, 50 canales. Jamás te vas a poner al tanto de todo lo que dicen. Vas a tener que tomar prioridades y decir, yo me voy a enfocar en el Slack de mi equipo, en el Slack de mi área, de mi departamento y en el Slack de la compañía. Y voy a tratar de leer de vez en cuando los otros Slack. Y con los correos son cientos de correos que llegan por una u otra razón que son de la compañía. Muchas veces son importantes para vos, otras veces no son importantes. Y tenés que aplicar filtros, tenés que agregar etiquetas. La comunicación, eh, la comunicación por trabajo remoto es un reto y hay que ser proactivo. Lo otro importante, que como uno es trabajador remoto, si no te ven activo, como que no estás. Entonces, a veces uno siente la necesidad de estar participando en las conversaciones, cuando no debería de ser así, porque se debería de entender de que estás enfocado en tus tareas. Y entre uno va madurando, uno va entendiendo, ya no necesito hacer eso, yo estoy enfocado en mis tareas, voy a participar cuando sea necesario. Pero siempre va a haber alguien que esté dando la mía extra, que esté participando en todas las conversaciones y esa persona va a tener una ventaja, va a tener una ventaja. Si está cumpliendo con su requerimiento y está participando en todas las conversaciones, va a tener una ventaja sobre la persona que solo cumple con lo necesario, sobre la persona que solo lee las comunicaciones obligatorias. Entonces, la comunicación es uno de los problemas del trabajo remoto. Vamos siguiendo. Lo malo en la casa, bueno, a veces son las mascotas, si tienen mascotas, a veces es la mamá, el papá, los hermanos o los primos, la familia, los vecinos, si tienen
si no tienen hijos, y a veces son los hijos. Y a veces son los hijos. Que el punto número 2 de lo malo del trabajo remoto son las interrupciones en la casa. Hay un meme, hay un meme que está el muñequito concentrado, se está enfocando, ¿verdad? Está planeando mentalmente todo lo que va a hacer y de repente llega alguien y le dice, hey, tal cosa. No, olvídate, ya no es importante. Y ya, se rompió la burbuja de concentración, ya olvidó lo que estaba haciendo, por dónde iba, y en realidad ya no saben ni por dónde empezar a no, tienen que volver a meterse en la zona, en la focus zone. Entonces, ese tipo de interrupciones son difíciles. Cuando uno piensa en remoto, ay, qué bonito trabajar desde la casa, pero olvidamos las condiciones de la casa. ¿Cómo es tu casa? ¿Tenés un espacio realmente para trabajar? Yo tuve que construir una oficina con puertas cerradas para poder encerrarme y que mis hijas no vinieran. Y aún así me venían a tocar la puerta, papá, ya vas a salir. O el perro ladrando, el gallo ladrando, el gallo ladrando, es políglota. El gallo cantando, el perro ladrando. O cuando estoy en la ciudad, por ejemplo, porque yo vivo en una zona medio alejada de la ciudad, cuando yo estoy en la ciudad, pasan los buses, haciendo ruido, los carros pitando, o pasa el vende chatarra que compra chatarra, o pasa el vende fruta que compra fruta. Y a veces uno lo come y se levanta a comprar los aguacates y de repente le sale el aguacate que está mal, en un mal punto y no se lo puede comer y se pone a llorar. Bueno, me desvié. El punto es que ese son el tipo de interrupciones que se tienen cuando se está trabajando de forma remota. Vamos a continuar. El punto número 3 de lo malo de trabajar de forma remota es la separación del trabajo y el descanso. A veces no se puede separar y ahí se cae en el error y uno se quema, queda exhausto uno, en el sentido de que lo ideal sería tener un tiempo de descanso, un tiempo de trabajo, un tiempo después del trabajo, un tiempo de pareja, un tiempo solo, pero muchas veces no se puede hacer esa separación. Y está uno y de repente pasa uno hasta las 2, 3 de la mañana porque ya ahí está en la casa, no corre peligro de salir a la calle y entonces se le va el tiempo y llega a las 2, 3 de la... Muchas veces yo estuve hasta las 2, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, porque me absorbí el trabajo. Yo quería terminar algo o encontraba algo muy interesante que también uno por religioso le pasa. Y esa separación no se da. Muchas veces toda mi familia, mi esposa, mis hijas se dormían y yo quedaba trabajando. Cuando lo ideal era que mis hijas querían que las durmiera yo o que mi esposa quería que me acostara al mismo tiempo que ella para ver una película, para estar juntos. Y a veces no se podía, muchas veces no se podía. Y esa separación va cayendo como una gota en una piedra hasta que hace un hoyo. Esa no separación más bien. Eso te va gastando. Lo ideal para el trabajo remoto es establecer un horario de tal hora a tal hora y respetarlo religiosamente, de ser posible. Sí. Y si pueden salir también, salir. Cambiar de sitio a veces para variar un poco y a veces hay desconexión. ¿Por qué me hice también la oficina en la casa? Porque tenía ese cambio de ambiente. Me metí en la oficina, me encerraba y ya entré a trabajar. Salí de la oficina, enllevaba y ya terminé de trabajar. Entonces, a veces es importante esa separación. Y muchos hogares en Latinoamérica no tienen ese espacio por el espacio físico de la casa, que la casa es pequeña o es compartida o es una casa familiar. Muchas veces no hay el espacio.
Y en Europa también, los apartamentos, departamentos, no, tampoco hay espacio. Y muchas veces se olvida esa parte, pero sí es uno de los puntos malos. Otro punto malo es los riesgos, el riesgo a no seguir el paso. ¿A qué me refiero yo? Ya dije de que la comunicación es un reto. Ya dije que hay que establecer un horario y que no hay que dejarnos consumir por el trabajo y trabajar hora extra por gusto. ¿Cuál es el miedo constante? Que no podamos seguir el paso. Que todas las personas, que si hay una conversación de 100 comentarios en la que no estamos involucrados nosotros, el miedo es que al no leer esos 100 comentarios no vamos a saber de qué están hablando, entonces no vamos a estar en sintonía con el resto del equipo. Y a veces uno va a leer los 100 comentarios y se da cuenta que nada tiene que ver con uno. Podía ignorar la conversación. Entonces, a ver, uno tiene que hacer un balance entre conversaciones ignoradas, conversaciones no ignoradas, discusiones técnicas en las que vale la pena participar, discusiones en las que no, porque siempre está ese riesgo de a no seguir el paso y siempre hay personas en el equipo que dan esa milla extra, tal vez son personas que están muy apasionadas por lo que hacen o que no han encontrado un balance y siguen cayendo en la trampa de trabajar horas extra que están acelerando el paso, aún porque lo ideal es ir al ritmo del equipo, pero si hay personas en el equipo que aceleran el paso, eso hace que uno sienta el temor de no seguir el paso. Y cuando hay oficina mixta, donde hay personas en oficina y hay personas trabajando remoto, que ya tuve esa experiencia yo, ¿qué pasa? Hay una gran conexión y comunicación con las personas que están en la oficina y la persona que está trabajando remoto se siente un poco aislada y ahí hay que hacer un sobreesfuerzo para participar en esas comunicaciones, en esas conexiones también. Me pasó para el tiempo de la pandemia que estaba en un equipo mixto y despidieron a la mayoría de trabajadores remotos. Se quedaron solos con los trabajadores de oficina. Que no me despidieron a mí, no despidieron a un amigo mío, porque nosotros estábamos aliados, nosotros dos. Entonces, los dos vivíamos sobre la jugada, nos turnábamos para estar en las comunicaciones, él me escribía a mí para participar en una respuesta, en una comunicación importante. Yo le escribía a él cuando necesitaba que él participara. Los dos participábamos al mismo tiempo cuando era para respaldarnos. Los dos enfrentábamos los requerimientos técnicos, defendíamos puntos de vista, nos coordinábamos antes y eso es algo que no está en esta presentación, pero que se los puedo recomendar. Si ustedes pueden hacer alianzas en los equipos a los que lleguen, eso es muy valiosísimo. Eso lo dicen en Carbón Alterado, en la primera temporada, que están entrenando al protagonista de la serie. Le dicen, en el país, en el planeta al que vos llegues, lo primero que tenés que hacer es alianza con los locales. Entonces, a mí me quedó ese consejo de trabajo remoto. Al trabajo remoto que uno llegue, lo primero que tiene que hacer es ver con quién puede aliarse. Muchas veces, muchas veces son pares del mismo equipo, a veces el manager, a veces de otro equipo, a veces de QA. A mí me gusta por lo menos hacer alianzas con QA, porque si encuentran un error me lo dicen, yo rápido corro, lo hago, lo resuelvo y ya no pasa más. No entiendo los devs que se pelean con QA, entonces esperan a que el QA reporte el bug cuando un simple chat hubiese acelerado el proceso. ¿Y cómo se hacen alianzas? Para no quedar ahí, para no perder el paso, se hacen alianzas con personas que compartan los valores que ustedes tienen. Por lo menos si éramos trabajadores remotos, entonces trataba de hacer alianza con los remotos. Si todos somos remotos, entonces trataba de hacer alianza con las personas que estaban aprendiendo en ese momento.
En GitLab, por ejemplo, yo trabajé y entablé relaciones cercanas con por lo menos un senior que recién había entrado al equipo. Entonces yo tenía más tiempo y sabía dónde estaban los recursos, entonces ya le iba orientando, por ejemplo. Eso era valioso. También con una persona de Chile, que, o sea, éramos latinos, teníamos eso en común, también teníamos esa relación. También con una programadora de Rumania, a la cual a ella había tenido básicamente que construir en lo que estábamos trabajando ella. Y obviamente que le pedía mucho consejo, le pedía mucha orientación, ayudaba en todo lo que yo podía, porque ese son el tipo de cosas. Uno tiene que ser bien proactivo para ayudar si es que de verdad quiere crear esas alianzas donde te vayan a ayudar. Vamos a continuar con la presentación. Otro punto de los problemas malos, el internet y la electricidad. Ya vimos lo que pasó en la charla anterior, las tormentas eléctricas, los cortes de energía. Aquí no está lloviendo, pero si se corta la energía ya sabemos que es porque estoy en Latinoamérica. En el primer trabajo remoto que tuve completamente, me pedían sí o sí conectividad total todo el tiempo del horario. Y si no me miraban conectado, me decían que dónde estaba. Era muy controlador ese trabajo. Entonces, para ese entonces yo compré un generador eléctrico, que no es la solución más amigable con el medio ambiente, no es la más silenciosa porque es un enorme ruido, no es la más segura porque te puede matar contaminado con el humo, pero es la que me solucionó en ese momento costo-beneficio. Ya luego, mejoré, ya luego me cambié de empresa, no era necesario que tuviera conectividad al 100%, con los datos, con la batería, con todo lo demás, podía resolver. Pero siempre es importante tener eh, respaldo, una conexión de respaldo a Internet, una conexión de respaldo de electricidad. La conexión de respaldo a Internet, por ejemplo, pueden ser los datos. Si tenés datos, entonces tenés el Internet principal y luego tenés los datos. O puedes tener dos proveedores de Internet si tenés para pagarlos. Yo tengo tres respaldos de Internet. Tengo la conexión de la casa, la conexión de los datos, la conexión del negocio de mi esposa y los datos de mi esposa también. O sea, son cuatro, pero digamos que los datos son iguales, son tres. Y con electricidad, entonces son zonas distintas, mi casa y el trabajo, el negocio de mi esposa. Entonces tengo ahí eso, que si yo necesito trabajar, me voy, me tengo que trasladar físicamente. Pero antes ni eso tenía, no tenía dónde irme. Me iba a un café, me compraba un café, ahí estaba y trataba de estar el mayor tiempo posible. Eh, el internet de mala calidad es un dolor de cabeza. No es lo mismo llegar a la oficina, que el internet falle y decirle a tu manager, el internet está fallando. Este internet no sirve de la empresa, que solía suceder cuando yo estaba en oficina. No es lo mismo a cuando ya es tu responsabilidad, está en tu patio. Entonces, si falla tu internet, es tu culpa, es tu responsabilidad. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad y tenés que resolver. Porque simplemente fallé en la llamada no es una respuesta lógica, pues no es una, dependiendo de la empresa, pues a veces la empresa comprenden, otras veces no comprenden. Empezamos ahora con lo feo. Lo feo es de las cosas, sí, lo malo, casi nadie habla de lo malo, lo feo. Todo el mundo guarda el secreto de lo feo. Y gracias a muchas personas que están cambiando esta parte de incluir lo feo en las conversaciones, en Twitter lo veo mucho, personas que te hablan y te lo dicen. De las primeras cosas feas del trabajo remoto son los problemas de salud emocional, le llamo yo.
Yo no le llamo salud mental porque no tengo un diagnóstico psiquiátrico que respalde ese diagnóstico. Entonces te hablo yo de salud emocional. ¿Por qué salud emocional? Porque te agobian las emociones. A veces te sentís aislado, te sentís ansioso, te sentís deprimido, sentís dolor, sentís pánico, sentís tristeza, sentís soledad. Toda esa angustia emocional, esa carga emocional, que en la oficina tal vez no se sentía de la misma manera porque estaba rodeado de personas, estaba rodeada de personas. Entonces era distinto. O tal vez si te miraban triste, te preguntaban, ¿qué pasó? Y te daban de animarte. Y no tenés eso acá trabajando remoto. Sentís aislamiento, te sentís completamente en soledad muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me cambié completamente a remoto, yo me empecé a involucrar más con las comunidades. Me volví organizador de la comunidad, coorganizador de la comunidad Python Nicaragua y ya tenía por lo menos que conversar con los otros coorganizadores y además los meetups. Ya conversaba en los meetups con las personas participantes de la comunidad. Y luego me gustó tanto que hasta ya hice mi propia comunidad de Six Figure Mentorship y ahí pues yo me encargo de dar el mayor ayuda posible, el mayor consejo posible. Igual con mi mentoría, también son para llenar esta parte de la interacción que se pierde trabajando remoto. Eso ayuda a combatir. El hecho de levantarse e irse a trabajar a otro lado, a otro lugar físicamente, eso te ayuda también. Estar rodeado de personas, de ruido, aunque sea. Y ahí es muy importante para contrarrestar esta parte, es importante la familia, los amigos, lo que les digo de cambiar de ambiente, buscar pasatiempos, comunidades y también si no se puede solo, buscar ayuda profesional, un terapeuta, psicólogo, psicóloga, psiquiatra, mentores, coaches, masajes. Yo digo, irse al salón de belleza, irse a hacer la uña, que te den un masaje, comprarte tu cafecito, irte a pagar un desayunito elegante. Todo eso son cosas que te ayudan mentalmente, son muestras de cariño a uno mismo. Así que no se sienta mal la próxima vez que se compren un libro, la próxima vez que se compren un café, que se paguen el pelo, la uña, el masaje, porque son parte de una terapia de afecto hacia uno mismo. Lo que sí hay es que presupuestarlo, hay que ponerle orden a la finanza y toda esta parte, pero sí vale la pena pues hacerlo sin culpa. Siguiendo, voy a acelerar un poco el paso porque ya se está acabando el tiempo. Lo feo, las zonas horarias, ya se lo había mencionado anteriormente en las comunicaciones. A veces tiene que estar en 10 zonas horarias trabajando, o sea, tu equipo está distribuido en 10 zonas horarias y tienes que enfrentarte a ese reto. ¿Cuál es el reto? Que cuando para mí son las 8 de la mañana, en Australia es de madrugada y también en Polonia y en Rumania. Entonces, si yo escribo algo a esa hora, no hay quien me conteste de mi equipo. Entonces, yo tengo a las 4 de la tarde que se empieza a conectar el de Australia, puedo preguntarle a esa hora, si es que no le dejé escrita la pregunta. O a las 12 de la noche que se conecta el de India, a esa hora lo va a leer. Entonces, si yo no dejo una buena pregunta en ese momento con todo contexto, me va a responder parcialmente o me va a responder con otra pregunta y a esperar otro día más que se pierde. En GitLab era difícil la parte esta de la iteración porque vos dejabas un requerimiento y tenías que esperar hasta el día siguiente, un pull request, un merge request le llamábamos. Eh, Dejabas un merge request y tenías que esperar al día siguiente a leer los comentarios. Y esos comentarios los trabajabas al día siguiente y los dejabas listos y luego tenías que esperar al día siguiente a ver si te revisaban y aprobaban. Si había una segunda etapa de comentario, otro día más y así. Y eso es desgastante y frustrante. La única forma de contrarrestar eso es trabajar en varias tareas a la vez, que
en punto de vista de productividad no es lo más eficiente, porque el cambio de contexto te desgasta. Pero sí es uno de los feos, de las zonas horarias de las cosas más feas. Que la llamada es a tal hora. Ahora con Google Calendar es más fácil, a todo el mundo se le muestra en su zona local, pero a veces se confunden la llamada. Cuando yo intento coordinar una llamada de mentoring con alguien que no usa Google Calendar, es la típica pregunta de, ¿qué hora es ahí? ¿O en qué zona horaria estás? Bueno, ¿qué te sirve a vos? ¿En qué zona te sirve a vos? Son mis 9 de la mañana, son tus 11 de la mañana y es frustrante. Entonces, gracias a Google Calendar y a otras herramientas que no sé, que deben de existir, pues eso se ha venido mejorando, pero es frustrante. Y otros puntos importantes a mencionar que casi no se mencionan, los malos jefes. Pensamos que solo en Latinoamérica hay malos jefes, pero no es así. Los malos jefes dependen de los valores que tenga ese jefe, los valores que tengan ese dueño de la empresa. De eso dependen los malos jefes. Si el dueño de la empresa tiene malos valores y explota a sus trabajadores, entonces el jefe puede o no tener esos mismos malos valores. Si al dueño de la empresa no le importa, a la dueña de la empresa no le importa, entonces no le importa cómo sea el manager. Puede ser malo, puede ser bueno. Eso depende de cada empresa y de cada equipo. Hay managers que vienen de tecnología, de ser ingenieros, que no saben ser managers, que están probando a ver si les funciona o no les funciona ser manager, si les gusta o no les gusta. No saben serlo. Hay otros que ni siquiera pasaron por tecnología, los pusieron ahí porque son project managers y no tienen ni idea de cuánto tarda un requerimiento, no tienen la empatía. No todos los jefes, por ser jefes, son buenos líderes. Entonces, eso hay que mencionarlo. Y hay que tenerlo presente a la hora de que uno se está postulando a los trabajos remotos. Preguntar cómo es el estilo de liderazgo del manager, cómo mide el performance, la ejecución, cómo hace con los requerimientos cuando se están incluyendo, cuando se están agregando extra, requerimientos extra. Todo eso hay que verlo. Porque si tenemos un manager complaciente hacia el negocio, va a meter y meter y meter tareas que después a ingeniería es a quienes le toca pegar carrera. Pero si tenemos a alguien que sabe poner límites, entonces es más fácil. Entonces, disculpa, los malos managers son de las partes feas del trabajo remoto. Y otro punto feo del trabajo remoto, el dinero, los problemas de dinero en el trabajo remoto. Cuando uno pasa de trabajo local a trabajo remoto, está la incertidumbre que no sabes si te van a pagar o no. Si la empresa es pequeña o poco conocida, pues no sabes si te van a pagar. Y a mí me pasó que una empresa me empezó bien y de repente empezó a atrasarse y se atrasaba 15 días el pago. Y seguía atrasándose 15 días. Yo renuncié y me quedó debiendo 15 días de trabajo. Medio salario me quedó debiendo. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Nada, porque a mi parecer los contratos que se firman que aplican a las leyes de los otros países son más acuerdos de buena voluntad, un apretón de mano, donde sí, yo te voy a cumplir, vos me vas a cumplir y veremos. Por supuesto que debe haber asesores legales para pelear, que te paguen, para demandar, pero muchas veces no vas a llegar hasta ese nivel. Entonces, es importante mencionar que hay que saber también detectar banderas rojas para evitar que nos roben. Si sos freelancer, muchos clientes no te quieren pagar o retrasan el pago. Los impuestos son otro reto de problema de dinero que hay cuando uno ya es independiente, contratista independiente, porque cuando uno trabaja desde mi país, por ejemplo, hacia Estados Unidos, o Australia o cualquier empresa de las que he trabajado, yo trabajo como contratista independiente, yo me tengo que hacer cargo de mis impuestos.
Entonces, ese puede ser otro reto. Si yo no tengo cuidado con mis impuestos, me va a caer una multa que me va a hacer perder dinero. Entonces, puedo perder dinero por los impuestos, puedo perder dinero por las multas, puedo perder dinero porque no me pague alguien con quien estoy trabajando. Y eso que es incertidumbre. ¿Qué les recomiendo yo para contrarrestar esta parte fea? Primero, que analicen las banderas rojas el, de las personas, pues, que los van a contratar, las empresas. Miren si tienen buenos reviews, revisen si existen en redes sociales y eso, si son grandes, si tienen bastantes empleados, para, para no te caer en la duda de que salgan corriendo y no te paguen. Lo otro, los impuestos. Contraten un profesional de impuestos que les asesore, que les cree una estrategia fiscal. Estrategia fiscal, lo sigo repitiendo porque las personas piensan que que pueden manejar los impuestos solos por alguna razón. No, no, hay muchas leyes, muchas cosas. Estrategia fiscal es lo que uno necesita para no pagar impuestos de más. Por eso es que uno se enoja también con las grandes empresas y con las grandes personas empresarias porque tienen sus estrategias fiscales que se amparan en la ley para no pagar impuestos y nosotros no tenemos y nos enojamos, pero nosotros necesitamos contratar expertos que nos ayuden a pagar la menor cantidad de impuestos posible. No se trata de no pagar impuestos, no se trata de evadir impuestos, que es ilegal. Se trata de pagar la menor cantidad de impuestos de acuerdo a una buena estrategia fiscal amparada por la ley. Por eso tienen que contratar a sus profesionales de impuestos. Eh, y la parte de que no te paguen, al principio no se puede hacer mucho. Tratar de que hacer el cambio de local a remoto con algo de ahorros. Pero ya con la cantidad de ingresos que vas a recibir en trabajo con sueldos internacionales, entonces sí, hay que ir ahorrando, hay que ir pagando la deuda, hay que ir creando un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gasto. Si yo gasto $2,000 mensuales en gastos de mi vida para poder pagar renta, comida y todo lo demás, entonces por lo menos tener unos 6,000, $12,000 ahorrados. Con el tiempo se va haciendo esto. No, yo sé que algunos se quedaron como que no se puede, pero por lo menos tener unos 6,000, unos $12,000, donde en alguna crisis, en algún problema de la empresa que no pudo pagar, les voy a poner un ejemplo. Una empresa en la que trabajé australiana, no es que no me quería pagar, me mandó el pago y me mandó incorrecto el pago de la transferencia. Entonces el banco le retuvo el dinero a ellos y ellos me retuvieron el dinero y por tanto yo no recibí mi pago. Llegó primero el segundo pago del segundo mes antes que el primero. En el proceso en que la empresa reclamaba al banco, el banco le devolvía el dinero a la empresa volvía a enviar el pago a mis cuentas, pero se tardó un mes completo en el que no, o sea, pasé 2 meses sin recibir salario y luego recibí el salario del segundo mes y hasta días después el salario del primer mes. No era mala voluntad de la empresa, espero yo. Era un error de digitación o un error de la persona que mandó el pago, pero puede pasar. ¿Qué hacemos con la renta 2 meses sin pagarla? O la luz o el internet o el colegio de las niñas, la leche, los pampers, la medicina. No se puede. Entonces no podemos estar en esa situación y lo importante es prepararnos. Otro feo son los rechazos. Otra desilusión más. Cuando uno está buscando trabajo remoto puede pasar meses completos recibiendo rechazo. Cuando yo busqué mi primer trabajo remoto, pasé 10 meses recibiendo rechazo. Y yo iba por cada rechazo, iba tomando nota en qué podía mejorar y mejorándolo y probando suerte nuevamente. Es agotador, es un trabajo de tiempo completo o de medio tiempo, además del que ya se está teniendo. O sea, uno tiene el trabajo de tiempo completo donde recibe el pago y luego tiene el trabajo en medio tiempo donde busca otro trabajo. Los rechazos pueden ser devastadores para la moral, para la confianza. Son un luto y se lo digo a mis aprendices que si te rechazan y no sentís que puedes dar más, que aprendas a descansar en vez de renunciar.
Te rechazaron, estás cansado de los rechazos, está bien, sentate y descansa, viví tu luto. Vas a tener rabia, vas a tener negación, va a llegar un momento en el que tengas aceptación y luego te levantás y seguís. ¿Por qué? Porque si aprendes a renunciar, solo sabes renunciar, nunca vas a avanzar, porque los rechazos son muchos. Incluso a medida que uno va siendo más selectivo con los trabajos que acepta, va pidiendo más dinero, va pidiendo más beneficios, va pidiendo más proyectos interesantes, mejores valores, mejor cultura. A medida que uno va haciendo eso, se vuelve más difícil encontrar trabajo. Obviamente no es para todos esto de que es difícil encontrar trabajo. Hay personas que se postulan y tienen una chispa que les contratan que yo no sé ni cómo. Pero en mi caso, sí, cada vez que yo quiero cambiar de trabajo, yo me tomo varios meses buscando trabajo. Para entrar a GitLab, yo primero envié, no me contestaron, pasó un año, volví a enviar, me contestaron, pasó un mes de entrevista y me contrataron. Pero es cansadísimo buscar trabajo. Muchas personas no cambian de trabajo sabiendo que van a ganar más dinero, que van a ganar más redes, que van a ganar más contactos, más experiencias, aún sabiendo todos esos beneficios, no cambian de trabajo por lo cansadísimo que es la cantidad de rechazos que uno recibe. Como extra, menciono lo que es la parte de la culpa de dejar un buen trabajo. A veces no se deja un buen trabajo por malo, a veces se deja un buen trabajo por uno grandioso. Entonces, menciono este punto para que no teman dejar lo bueno por ir por lo grandioso. Les dejo esa reflexión. No teman renunciar a lo bueno por ir por lo grandioso. Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí me paso a la parte de preguntas. Eh, Listo. Muchísimas gracias, Luis. Bastantes buenas cosas en esta charla. Hubo varias que creo que sí, como dices, desde el principio. Bueno, por cierto, vayan dejando sus preguntas ahí para hacérselas a Luis. Vamos a dar unos segunditos para que las pongan. Y algo que me llamó la atención es que decías que muchos ya no hablan como de lo feo, ¿no? O sea, y si es una parte fuerte al principio, sobre todo la pandemia que volvió como pues ya a base el trabajo remoto, pues todo era así, ay, pues qué padre, no tengo que ir a la oficina, ¿no? Y me despierto a la hora que tengas. Pero poco a poco, incluso a mí me pasó que llegó un momento en el que dices, híjole, sí necesito contacto humano, o sea, necesito y mira que yo a veces soy introvertido y me gusta estar encerrado y todo, pero si llega un momento que sí necesitas ese contacto humano y que ahorita que estamos, por ejemplo, en un esquema híbrido, a mí me encanta ir a la oficina, me encanta ver a mis compañeros, me encanta relacionar. Sí o sea, me ayudó, eh, como dices, sentimentalmente, porque no sabemos mentalmente, pero sí me ayudó mucho. Entonces eso se me hizo muy interesante. Y bueno, aquí justo Alejandra Espinosa preguntó mientras estaba la charla, ¿cómo es trabajar unos días en casa, otros días en oficina, en lo que se llama híbrido? Creo que sí hablaste un poquito de eso, no sé si quieras decir alguna otra cosa sobre el trabajo híbrido. cuando tenés la opción y es voluntario, es bonito esa parte porque vos elegís, bueno, voy a ir a la oficina, me quiero cambiar de ambiente un poco. Si tenés una oficina con aire acondicionado, con una excelente conexión a internet mucho más rápida que tu casa, entonces da gusto ir. Pero si es obligatorio y hay momentos en los que no quieres ir y de todos modos tenés que ir porque todos están yendo, entonces esa parte no es agradable. Y era de las cosas que a mí no me gustaba en el primer trabajo que tuve. No me gustaba esa parte de estar obligado a ir cuando el fin de semana, ahí sí, todo bien, trabajar remoto desde la casa el fin de semana, pero en la semana no querían. Entonces, a veces no querían, a veces sí y molesta, pues, pero cuando es voluntario es muy bonito. Sí, sí, coincido totalmente.
Aquí Juan Otavalo, espero haberlo pronunciado bien, no sé si es Otavalo o Otavalo, no sé, pero dice, ¿qué opinas de la burbuja tech que algunos dicen que hay? Casualmente eso lo estuvimos discutiendo hace unos días en Twitter y mi postura o mi opinión es, no soy un experto en economía, no soy, o sea, ni siquiera tengo suficiente información económica como para que tenga un fundamento esto. Mi opinión es que no hubo despidos en la parte de las empresas relacionadas a cripto, por ejemplo, y las empresas que inflaron sus nóminas remotas por la pandemia, pero que a medida que se fueron levantando las restricciones, fueron viendo que bajaban el uso de su software, de sus aplicaciones, y ya no había justificación para mantener esas nóminas. Entonces, a esos dos tipos de empresas, a las cripto, porque cayeron las criptomonedas, su valor, y a las empresas que te habían inflado por la pandemia sus nóminas digitales, a esas empresas hubo despido. O sea, muchos dicen Netflix despidió, pero si es que las plataformas que le están haciendo la guerra a Netflix lo están votando, lo están votando. Entonces, más que burbuja tech, es propio de cada empresa y a qué se está dedicando. Hay muchas startups que están naciendo que se basan en la inversión de los capitales. Entonces, si realmente nunca logran generar por sí solos ganancia y sostenerse, entonces, pues en algún momento quiebran y despiden o reducen la nómina masivamente, despidiendo 100 personas, 200 personas. Entonces, yo pienso que más que nada a eso se deben los despidos que vimos. Y luego, otra cosa es lo que mencionan de la burbuja de salarios. Yo no pienso que hay una burbuja de salarios. Para mí que se ha venido nivelando con la inflación los salarios. Porque, digamos, o sea, cuando yo estaba en la universidad, hace 17 años, 18 años, me hablaban de salarios de $10,000 para desarrolladores. Y si venimos ahorita aquí, yo sigo hablando de salarios de $10,000 para desarrolladores. Entonces, dónde está ese aumento gigante? Lo que pasa es que a veces vemos ofertas de $800,000 que le ofrecieron a un top talento de una empresa, de una fan a otra. Esos no son la media, no podemos guiar el mercado en base a eso. Esos no están, pero 100,000, $200,000 en salario para trabajadores remotos, yo lo miro sostenible. Y más en tecnología, donde vos haces un cambio y ese cambio tiene un impacto en cientos de miles de usuarios en dependencia de la plataforma y puede ahorrar muchísimos costos y puede generar muchísimas ventas, muchísimas ganancias. Entonces, la escala, el impacto de nuestro trabajo hacia el usuario final es muchísimo mayor al que estamos acostumbrados y por eso es que tal vez tenemos ese miedo, esa incertidumbre de que si es justificado o no el salario. Entonces, a mi parecer, no hay burbuja de despidos, por ejemplo, que se está reventando. Pienso que todavía existe una gran brecha entre el talento demandado y la oferta. Todavía está esa brecha y que cualquier despido de los grandes talentos, de las personas que fueron despedidas, recortadas, van a ser absorbidos por esa brecha. Eso es lo que opino yo, porque todavía existe y está grande la brecha. Entonces, con trabajo, ahí lo tenemos. ¿Qué puede afectar nuestro trabajo? Guerras, la guerra que tenemos, por lo menos la guerra de Rusia con Ucrania, si eso se extendiera, se afectara a los mercados, entonces ahí sí podríamos preocuparnos un poco si se extiende en guerra. Y luego, en burbuja de salario no veo. ¿Qué sí veo de burbuja para tecnología? Yo lo digo mucho y lo digo desde el lado positivo. Tenemos una burbuja de privilegios que nos escriben los reclutadores, que nos piden que participemos, que nos ofrecen trabajo flexible, que nos ofrecen salarios internacionales, que nos dan vacaciones y días libres ilimitados, que nos ofrecen acciones, que nos ofrecen. Entonces, ahí tenemos una burbuja de privilegio. Entonces, esa está bonita porque
nosotros mismos agarramos esa burbuja, la traemos para nuestros países de Latinoamérica y poco a poco vamos mejorando nuestro entorno en Latinoamérica. Esa es la única burbuja que yo miro, que no sé si eso se vaya a reventar o en qué momento, porque la verdad es que para atraer los mejores talentos, mientras la brecha exista, esa burbuja de privilegio va a existir. Cuando empiecen a abundar los talentos y empiecen a aceptar condiciones fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces ahí pueden la empresa aprovecharse. Si dejamos de hablar de cuánto ganamos cada uno, por ejemplo, si aprovechan y nos empiezan a pagar un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. A las nuevas generaciones les pagan menos y luego se quedan con las nuevas generaciones pagándole menos. Pero a medida que nosotros compartamos el conocimiento, vamos a poder defender nuestros salarios y nuestros privilegios. Perfecto, Luis. Pues una respuesta bastante completa y creo que coincido contigo en varias de las cosas que dijiste. O sea, me parece bastante interesante todo este tema de las burbujas. Creo que también sí hay como varias burbujas y todo se desfasó un poquito con el tema de la pandemia. El COVID sí modificó algunas cosas, pero coincido totalmente. Y creo que esa burbuja de beneficios, ¿le llamaste? Burbuja de Sí, beneficios, burbuja de de privilegios. privilegios. Tal vez sí, o sea, tendría que llegar un momento tal vez en el que la oferta supere la demanda. Que lo veo todavía bastante lejos, todavía, como dices, la demanda de gente en tecnología es muchísima y va a un ritmo exponencial, o sea, va mucho más rápido de lo que pueden producir las escuelas, las universidades. Tal vez en algún momento se llegue, pero bueno, ahorita se tiene eso bajo la manga, ¿no? Entonces, está súper bien. Y aquí, bueno, vamos a leer una pregunta más, porque ya nos extendimos un poquito, pero vamos a leer una pregunta más. Bueno, aquí Gerardo Rochini hace un comentario que dice, es normal que trabajando remoto, a fin de cuentas estás menos horas sentado frente a la computadora que en una oficina, pero eres más productivo en esas pocas horas. Yo coincido, ¿tú qué opinas? Yo también coincido y pienso que es uno de los beneficios de la parte, lo bueno del trabajo remoto. Y totalmente, creo que ya ya no te pagan por calentar la silla, ¿no? Sino por resultados y por lo que sale. Y bueno, Cortés Santos dice, ¿qué importancia le sumas al aprendizaje autodidacta en el ámbito laboral remoto? Yo pienso de que todo profesional que se preocupe por su trabajo va a dedicarle tiempo a continuar aprendiendo. Esto no es solo en tecnología, lo vemos en médicos, lo vemos en contadores, lo vemos en abogados que se están actualizando con sus leyes. ¿Cuál es la diferencia? De que una ley puede salir cada cierto tiempo, pasa un proceso, pero aquí un framework, un lenguaje de programación, una biblioteca sale rapidísimo, entonces hay que adaptarse más rápido. Entonces, acá en nuestra profesión, el autoaprendizaje o ser autodidacta es una, como decía Darwin, una core skills. Es una habilidad que va al núcleo directamente. No podemos mantener el ritmo, no podemos seguir creciendo si no nos dedicamos a aprender constantemente. Sí, totalmente. A mí alguna vez alguien me dijo, alguien de quien aprendí mucho, me decía, es que si tú quieres ser experto en algo, tienes que desayunar, comer y cenar sobre eso, ¿no? O sea, tienes que estar todo el día consumiendo, todo el día aprendiendo, porque todo va transicionando y todo va cambiando en cualquier ámbito, como dices, pues todo va cambiando muchísimo. Las leyes, los médicos, las prácticas, todo cambia. Entonces, las tendencias. Entonces, pues bueno, sí, creo que coincido aquí en el tema tal vez de lo de autodidacta. Creo que ahorita es una de las maneras más cercanas que tenemos todos sobre todo en tecnología, de aprender. Digo, hay muchísimos canales y hay muchísimas formas de ser autodidacta, pero digo, también es un arma de dos filos, ¿no? Porque también el ser autodidacta muchas veces te puede traer de un lado a otro, pero sí coincido que pues el tema es siempre estar aprendiendo y siempre seguir aprendiendo y reinventándose de acuerdo a cómo va la tendencia. Pues Luis, ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la charla. La verdad es que estuvo súper buena. Andaba yo bien
bien metido en la plática también. Este, y pues bueno, espero que tengamos la oportunidad de tener otra plática pronto, en algún otro, Jobs in Tech o en algún otro de los programas que tenemos. No sé si quieras decir algo último a los que todavía nos están viendo. Lo único que quiero decir es que les agradezco muchísimo por el tiempo, por la invitación. Muchas gracias a ustedes, Alberto, por la invitación a este evento. Muchísimas gracias a toda la audiencia por el tiempo que dedicaron a verlo, por las preguntas que hicieron también, los comentarios que agregaron. Eso hace que sea más dinámico todo, que no sea simplemente un monólogo y les agradezco muchísimo por eso. Que pueden seguirme en mis redes sociales, en todas las redes estoy como Luis Mejía Dev, mis mensajes están abiertos, me pueden escribir para consultarme cualquier cosa de forma gratuita como parte del conocimiento que comparto con la comunidad. Perfecto, Luis, pues muchísimas gracias a todos.